Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios habla de la rebeldía. Hay mucha gente que se vuelve rebelde contra Dios. Y a veces pensamos que la rebeldía en las personas sucede por casualidad. Sucede porque la gente es grosera solamente. No, Dios se vale de la rebeldía de las personas para hacer algo distinto. Y yo les voy a comenzar hablando de algo que me pasó para que ustedes se den cuenta, pues sí, que la rebeldía es pecado, pero también que Dios saca de lo torcido y de lo chueco algo nuevo. Cuando yo estaba recién ordenado, terminé de salir del seminario, en la diócesis de Barinas, donde yo trabajo, hay una emisora de radio. Hay una emisora de radio. Y a mí no se me olvida porque yo quería esto que hago, el evangelio del día, la predicación, pues tener la oportunidad de subirla a la emisora de radio. Y fíjense que fui a hablar con los encargados de esa emisora y les dije: mire, yo quiero comenzar a trabajar con las redes. Estaba comenzando, yo estaba nuevecito. Eso casi como 7, 8 años. Yo quiero comenzar a trabajar. ¿Será que ustedes me dan la oportunidad para yo colocar los videos ahí? Y me dicen: bueno, si usted los graba aquí, los puede subir. Si no los graba aquí, no los puede subir. Yo le digo: pero ¿cómo lo voy a grabar aquí si yo estoy en el campo? ¿Cómo voy a venir? Yo primero no tengo carro. Yo estoy en el campo. Venir a hacer las grabaciones aquí, pues las hace adelantadas. Yo le dije: sí, pero tengo que durar un día para venir para acá y gastar todo el día. Y me queda muy difícil el poder venir. No, si no lo hace aquí. Yo le digo: pero mire, le doy una opción. Yo grabo los videos siempre en audio. Siempre yo al inicio grababa en puro audio y le pegaba una foto, que a veces cuando no puedo en los evangelios, pues bueno, lo hago de la misma manera. Cuando no puedo grabar en vivo, dame la oportunidad de mandarle el audio todos los días a la misma hora a un número de teléfono. Es más, se lo puedo mandar adelantado el día antes para que usted lo tenga. No, pero yo quiero predicar en la... No, fueron rebeldes. Y no me contrataron, mira, en la emisora de la diócesis donde yo trabajo. Me dijeron que no. Pues sí, me dolió. Porque yo quería que la diócesis de Barinas tuviera la oportunidad de escuchar en la radio la Santa Misa. Eso fue hace 8 años. Y resulta que me puse a trabajar pues solo, porque me dieron la espalda de los medios de comunicación de la diócesis. Me puse a trabajar, a subir los videos en las redes sociales, a subir los videos, para no hacer largo el cuento. La rebeldía de ellos, la grosería o la espalda dada o la puerta cerrada, como usted quiera llamarlo, sirvió para que yo no me desanimara, para que yo no decayera, para que yo no me hundiera, para que yo no viniera abajo. Fue el trampolín para brincar y saltar y ahora tener por todo el mundo la palabra de Dios. Ahora, no en la emisora de Radio Católica de Barinas, sino en una emisora seglar tenemos la Santa Misa. Tenemos la Santa Misa en muchas emisoras de radio a nivel mundial, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en New York, en Estados Unidos, en México. Tenemos la Santa Eucaristía a través de las redes sociales masivas de Facebook, de Instagram, de YouTube, de miles de personas que escuchan la palabra de Dios.
Más de 30.000, 40.000 personas todos los días escuchan la palabra de Dios. La rebeldía de esas personas que estaban al frente en el momento sirvió para que la palabra de Dios se difundiera por todos lados del mundo. Diariamente son casi 150.000 personas que escuchan la misa, que escuchan el evangelio a través de todas las redes sociales. Si ellos no fueran sido rebeldes, si ellos me fueran dicho que sí, si ellos me fueran abierto las puertas y me habían puesto todo bonito, pues ¿qué sería de mí? Que yo no pudiera hoy predicar por todos lados. Estaría ahí y bendito sea Dios. Pero esa rebeldía de las personas, Dios la tomó para que la palabra de Dios se predicara. Y así nos pasa a nosotros. Cuando hay gente rebelde, grosera, altanera, que se opone, que nos tranca, esas personas son las que están puestas para que ustedes y yo avancemos y crezcamos y no nos quedemos ahí. Recuerdo una vez también otra acción de rebeldía de la gente. Íbamos a construir una capilla y estamos ahorita en ese proceso. Íbamos a levantar la capilla. Pedimos los permisos, nos dijeron que no, buscamos la manera, todas las puertas cerradas. No. Esa rebeldía de las personas que dijeron que no fue los que nos motivó para levantar la capilla. Y fíjese, ya la capilla tiene capilla, salón parroquial y estamos terminando la casa para terminar de perimetrar y cercar, acondicionar la casa y que funcione la capilla. Esa rebeldía de la gente que se opone, que dice que no, que tranca, que cierra el camino, es la que debemos utilizar los creyentes para avanzar. Y miren cómo lo dice Romanos capítulo 11, versículo 30. San Pablo a los romanos. Escuchen. Hermanos, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios. Así como ustedes antes eran rebeldes. La rebeldía del cristiano se expresa contra Dios. ¿Cuánta gente rebelde no se quiere casar? Mucha. ¿Cuánta gente rebelde no quiere bautizarse? Mucha. Hacer la primera comunión? Mucha. ¿Cuánta gente rebelde contra Dios no quiere dejar la brujería, la hechicería, la magia? ¿Cuánta gente rebelde quiere seguir vivir robando, mintiendo, chismeando? El rebelde es aquel que quiere hacer lo que le viene en gana. El rebelde contra Dios es el que dice, Dios dice esto, pero yo fulano de tal digo esto. Así como ustedes fueron fueron anteriormente, tiempo pasado, fueron rebeldes contra Dios, oigan. Y ahora han alcanzado su misericordia. Y ahora alcanzaron la misericordia, la gracia, la parte de Dios. Escuchen lo que viene. Con ocasión de la rebeldía de los judíos. ¿Por qué alcanzamos misericordia? ¿Por qué alcanzamos el perdón, la cercanía de Dios? Porque los judíos fueron rebeldes. ¿Y con quién fueron rebeldes los judíos? Pues con Cristo, no murió crucificado. Gracias a los judíos que fueron rebeldes y groseros con Cristo, nosotros hoy día tenemos la fe. Porque si los judíos fueran aceptado a Cristo con los brazos abiertos y no lo fueran crucificado, fuera muy difícil para nosotros alcanzar la fe y la salvación. Pero gracias a ellos, quienes se opusieron, quienes trancaron la predicación, quienes se opusieron a la predicación, la palabra de Dios se expandió. Y fíjense, usted puede leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se desató una violenta discusión, persecución contra los apóstoles y dice la Biblia, todos se fueron, migraron a diferentes lugares y donde iban predicando la palabra de Dios. Si a Cristo lo fueran aceptado los judíos, los apóstoles no tuvieran necesidad de haber salido de Jerusalén a predicar hasta los últimos rincones de la tierra. Si los judíos fueran aceptado a Cristo con los brazos abiertos, la fe no fuera llegado a nosotros. Pero gracias a ese repudio que tuvieron los judíos, a esa grosería que tuvieron los judíos, a esa rebeldía de los judíos, puede llegar la palabra de Dios a nosotros. Y fíjense, y termino para no alargarme mucho diciéndoles lo siguiente. Cuando uno va a la Tierra Santa, se encuentra con los judíos y se encuentra con los árabes. Ojalá usted tenga la oportunidad de ir conmigo a Tierra Santa
para explicarle paso a paso, momento a momento, lugar a lugar, lo que es la Tierra Santa. Y usted ve a árabes vendiendo rosarios y no creen en los rosarios. Ven a musulmanes vendiendo cruces que tampoco creen. Ven a judíos haciendo dinero del turismo cristiano, católico que va a Israel. Y no creen en eso. Gracias a esa rebeldía, gracias a esa grosería, gracias a esos judíos, árabes, musulmanes, que aún estando en los lugares santos, no valoran la fe, no creen todavía en Cristo, la fe puede llegar a nosotros. Porque Pablo, cuando se fue a predicarle a los judíos no le hicieron caso. Se reían de él y se burlaban y él les explicaba y dijo San Pablo, pues de ahora en adelante me voy a predicarle a los paganos. Chao, cheo, chao, judíos groseros y rebeldes, ahí le dejo a Pedro y yo me voy. Y Pablo empezó la predicación a todos los paganos, a todas las personas que no eran cristianos. ¿Ustedes no se acuerdan una vez que Jesucristo estaba caminando y una mujer gritaba que tuviera compasión, que le sanara a su hija? Y los apóstoles decían, Señor, viene gritando, ayúdala. Y Jesús dijo, no está bien quitarle el pan de los hijos para tirárselo a los perritos. ¿Recuerdan? Y la mujer le dijo, sí, Señor, pero los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Era una sirofenicia, era una pagana, no era judía. Y Cristo le hizo el milagro porque la mujer tenía fe, creía. Cristo mismo nos enseñó que por la rebeldía de los judíos, la fe fue a los paganos. Pablo se cansó de los judíos, los de su raza, que les hablaba y les hablaba y les hablaba y no le hacían caso, y se puso a predicar la palabra de Dios a la gente pagana. Y Pedro y Pablo fueron testigos de que los paganos se convertían en masa. Así como nosotros recibimos la fe gracias a que los judíos fueron rebeldes, algún día, sígalo leyendo para que vean. En la misma forma, los judíos, Algún día, que ahora son los rebeldes, que son los rebeldes, los judíos, ¿qué va a pasar con ellos? y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, Ellos fueron la ocasión de que nosotros recibiéramos la misericordia de Dios por su rebeldía, porque la rechazaron, nos llegó a nosotros, no la aceptaron, nos llegó a nosotros, no la recibieron, a nosotros llegó la misericordia de Dios. Oigan, también ellos la alcanzarán. en algún momento ellos alcanzarán la misericordia porque nosotros ya la recibimos gracias a ellos. Entonces hoy la palabra de Dios nos enseña que en los caminos de Dios, que en los caminos del Señor nada es malo, todo sucede para nuestro bien. Que Dios escribe chueco, Dios escribe derecho en líneas chuecas y torcidas. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Dios de lo malo saca un bien, de los incrédulos, de los paganos, de la gente que no acepta la palabra de Dios, saca la fe. Por eso ustedes y yo veremos que en muchos lugares habrán personas que rechacen la fe, sí, y eso sigue siendo así y seguirá siendo así. Que habrán muchas personas que hagan daño a la fe, sí, y eso seguirá siendo así. Y entre los mismos católicos, entre los mismos curas, habrán quienes den antitestimonio, sí, pero eso servirá para que la fe se propague y llegue, gracias a la rebeldía de algunos, la fe llegue a nosotros. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.